demasiado, acuérdense que en los postreros tiempos lo que más va a aumentar van a ser los espíritus engañadores. Así que usted y yo tenemos que manejar bien la palabra. Aquí en Hebreos, si nos vamos a Hebreos 5:12, nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y los primeros rudimentos de la palabra de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿por qué es importante estudiar cristología? Porque usted tiene que tener una buena base de lo que realmente es su fe. Recuerden que el nombre de Jesús de Nazaret es un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Por eso es que es importante que usted pueda tener una buena base de quién es realmente Jesús de Nazaret. En Hebreos 6:2 nos dice la palabra que acá nos habla de cuáles son las doctrinas de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿ves? Se da cuenta que hay una doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, ¿cuál es la base? La doctrina de Cristo. Y luego, para seguir perfeccionándonos, ¿qué tenemos que aprender? Dice, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea, si usted se da cuenta, el conocimiento de la palabra, el conocimiento, primero la base es Cristo, luego viene el arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentirse? Porque mira, amado, sin arrepentimiento no podemos entrar al reino. Sin arrepentimiento no podemos nacer de nuevo. Sin arrepentimiento no podemos movernos en el poder del Espíritu de Dios. Si no, sería una religión. Pero nosotros seguimos a una persona y se llama Jesucristo. Después dice el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Se da cuenta que después viene la fe? Después dice de la doctrina de bautismo, después que viene el bautismo, porque usted tiene que tener entendimiento que para bautizarse, después del arrepentimiento viene el creer, la fe y luego viene el bautismo. El bautismo es cuando yo públicamente cumplo el mandato de la palabra de ir a las aguas, sumergirme en las aguas como un simbolismo de lavamiento de pecados y en la que yo comienzo a tener una nueva conciencia hacia Dios. No significa que nunca vamos a pecar, no, significa que mi conciencia hacia Dios se va a purificar, por decirlo así. Después viene la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando muramos, vamos a resucitar. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Porque si no hay resurrección de muertos, van a nuestra fe. Nosotros creemos en la resurrección, nosotros creemos en la vida eterna, nosotros creemos que Jesucristo de Nazaret, cuando murió en una cruz, nos salvó de nuestros pecados y nos llevó al Padre para vivir siempre con Él. Después dice del juicio eterno, porque va a venir un juicio. Usted no crea que el malo acá va a salir sin nada. No, acá dice la palabra que el juez justo va a volver. Acuérdese que Jesucristo en su primera venida vino como un corderito a dar la vida por toda la humanidad. Pero en su segunda venida va a venir como león, va a venir como juez, va a venir en un caballo blanco, que dice que viene con una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces, Jesucristo en su segunda venida viene como juez. En su primera venida vino como un corderito. Se puso en un pollino, que en un burrito, y todos decían paz. Él vino a dar la paz. Él vino a traernos la paz y a reconciliarnos con el Padre. Pero en su segunda venida no. Él va a venir a juzgar a las naciones. Él va a venir a separar las ovejitas de los cabritos. Y les va a venir a decir, vengan benditos de mi Padre, porque ustedes cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Está hablando de la misericordia. O sea, Dios va a juzgar todos nuestros intentos del corazón. Incluso dice que también Él va a venir a juzgar por toda palabra ociosa que hablemos. Por eso que tenemos que estar siempre a cuentas con Dios, todos los días. Bueno, aquí se está hablando de lo que es la doctrina de Cristo. Yo se la estoy nombrando. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, aquí está hablando, amados, de todo lo que nosotros vamos aprendiendo en nuestro caminar cristiano. Y la cristología es eso, es el fundamento del creyente establecido por los apóstoles y profetas. Vamos a ir a Efesios 2:20. En Efesios 2:20 nos habla así la palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué cosa?
Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo es la base de todo. Él es la base, por eso nosotros no creemos ni en Mahoma, ni en los santos, ni en las vírgenes, no, nosotros creemos en Jesús de Nazaret, Él es el fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. O sea, si no está Cristo, no podemos crecer. Si no está Cristo dentro de nosotros, no podemos desarrollarnos. Dice que el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Es decir, cuando usted tiene a Cristo dentro de usted, usted ya entiende, por eso es que es importante acá, amados, que nuestro evangelio es cristocéntrico. Toda palabra tiene que estar centrada en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cuando los eruditos han estudiado el tabernáculo de Moisés, se han dado cuenta que todo apunta a Cristo. De hecho, en el templo estaban las puertas. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. En el templo, por ejemplo, estaba la luz de la menorá. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. En el tabernáculo también estaban los panes, la proposición. Y Jesús dijo, yo soy el pan de este mundo. O sea, todo lo que Dios puso como un modelo en el tabernáculo, en el templo, en realidad estaba hablando de Jesucristo mismo, porque Él es el fundamento de todo. Él es el que nos santifica, el que nos redime. Por eso dice la palabra que Él nos llamó, nos predestinó y nos glorificó en Él. Usted en Cristo obtiene todas las promesas. Usted en Cristo tiene sanidad, tiene liberación, tiene restauración y usted en Cristo está en lugares celestiales juntamente con Él. Usted es coheredero de la gracia con Cristo. Entonces, por eso que es importante que usted sepa cuál es su llamado y qué realmente significa estar en Cristo. En Mateo 16:16 también nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí en esta historia bíblica vemos que Jesús le decía a su discípulo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y acá Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, ningún ser humano se lo dijo. Fue el Padre, el mismo Padre que se lo reveló a Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego es la palabra Petros, que significa pedazo de roca, como una roquita, por decirlo así. Y después dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando está hablando sobre esta roca, viene de la palabra que no es la misma de la que leímos recién, sino que, y sobre esta roca está hablando de Petra, una masa de roca, o sea, algo grande. ¿Qué cosa? ¿Qué roca? La revelación de quién es Cristo. Esa es la roca. Y sobre esta roca, la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De hecho, en la Iglesia Católica, usted sabe que dice que Pedro era la piedra. Lo muestra él como una piedra angular, como la base, como de los apóstoles. Eso Que dice. decían que era el primer papa. Como el primer papa, la Iglesia Católica lo ve de esa manera, pero aquí bíblicamente, si nosotros vamos al griego, cuando dice tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra chiquitita, por eso dice Petro, tú eres Petro, pero sobre esta roca que está hablando la revelación que tuvo Pedro, esa es la roca, no es en sí Pedro, sino que es la revelación que tuvo Pedro, Relación. la revelación de Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuándo usted va a tener victoria sobre Satanás? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra aquellos que tienen la revelación de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y que está dentro de ti. Jesús dijo que yo y el Padre haremos morada en él. O sea, el Padre y el Hijo vienen a morar dentro de ti a través de ¿cómo? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela al Padre, te revela al Hijo. El Espíritu Santo, por eso es que es importante que nosotros como iglesia no contristemos al Espíritu Santo, no lo apaguemos con nuestras cosas, tenemos que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que avivarnos en el Señor. ¿Y cómo nos avivamos? Buscando a Dios en oración, leyendo su palabra. Mire, la oración
no es algo repetitivo. La oración no es algo dogmático, no es algo religioso. La oración es tú conversar con tu Señor, conversar con tu papá, hablarle. Tú le hablas a papá y papá te habla a ti a través de su palabra. Él te habla a través de su palabra, te habla a través de las circunstancias y también de Dios te habla a través de la conciencia, en tu espíritu. Porque acuérdense que cuando nosotros no teníamos a Cristo estábamos muertos en nuestro delito y pecado y estábamos en pos del maligno. Así andábamos sin Cristo, en pos del maligno, o sea, totalmente desviados. Pero una vez que usted dejó entrar la luz de Cristo, dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando usted siga a Cristo, usted tiene la luz de la vida dentro de usted. Y como tiene la luz de la vida, ¿qué sucede en ese momento? Usted despierta. Es como que usted recibe la vida. Jesús dijo, como dijo, yo soy la vida. Dice, el que me sigue, como usted está siguiendo a Cristo, usted no anda en tinieblas. Por eso es que es importante seguirlo. ¿Y cómo usted lo sigue? Cuando usted lee su palabra, Dios te abre el entendimiento y usted empieza a aplicar lo que lee. Cuando el Señor le dice, perdona. Ay, como Pedro, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a perdonar? Y el Señor le dice, hasta 70 veces, Pedrito. Yo no entendía por qué le decía al Señor 70 veces. Y ahí me puse a leer en Caín. ¿Se acuerda que Caín le dijo al Señor que a lo mejor lo iban a, como había matado a Abel, él le quedó una marca? Y Lamec, uno de los nietos de Caín, le dijo que si alguien le hacía algo a Lamec, dice que él tenía que pagar 7 veces. Entonces, los judíos tenían como venganza pagar 7 veces, por decirlo así. Pero acá Jesús vino a sacarnos eso. Él dijo, tienes que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Porque nosotros tenemos el privilegio de ser libres del resentimiento. Nosotros tenemos el poder de ser libres del enojo, de la rabia, de la venganza. Jesús dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El que venga a nuestros agravios es el Señor. Y de hecho, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a venir a juzgar a todos los malos, a todos los que atribularon al pueblo de Dios. Así dice las Escrituras. Entonces, amado, lo más importante es conocer quién es Cristo y vivir en su palabra y en su justicia, porque usted iba a vivir en gozo y en paz. También nos dice la Escritura en Juan 15, vamos a ir a Juan 15, Juan 15, del 4 al 7. Mire lo que nos dice la palabra, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se va a secar y los van a recoger y los van a echar ¿a dónde? En el fuego donde arden. Entonces, amado, entre estar con Cristo y no estar con Él, yo prefiero estar con Cristo, ¿cierto? Porque en Cristo aquí vamos a tener mucho fruto. En Cristo usted tiene sanidad, liberación, restauración. A pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, cuando usted está en Cristo, usted tiene paz. Porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la voy a dar como el mundo la da. Que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, mis amados, conocer a Cristo es vivir en la plenitud de su presencia. Aquí vamos a entender algo importante sobre la divinidad de Cristo. Porque mucha gente, los católicos, por ejemplo, dicen que Cristo se despojó de sus atributos. Entonces, muchos no entienden qué es lo que es la Trinidad y el despojamiento de Cristo. Aquí vamos a entender algo que se llama en Filipenses 2 del 5 al 11. Lo vamos a leer. Filipenses 2 del 5 al 11 nos dice así. Haya pues en ustedes este sentir. O sea, si usted es cristiano, usted va a tener el mismo sentir de Cristo. Que Él siendo en forma de Dios, o sea, Jesús tenía la forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios. A pesar de que Él tenía la forma de Dios. ¿Y sabe qué significa la forma?
la naturaleza. La palabra forma viene de morfe, mediante la idea de la misma naturaleza. Esa es la palabra en griego, morfe, cuando dice el que tenía la forma, uno piensa la forma como una sustancia, no, la forma está hablando de la misma naturaleza. Siendo la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Aquí vemos la primera palabrita, despojarse. O sea, Jesús lo primero que hizo fue despojarse, es como empezó a descender. Tomando forma de siervo, primero se despojó de su atributo divino, tomó una forma diferente, que era una forma de siervo, una forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, si usted se da cuenta, el escalafón de Cristo fue hacia abajo. Él no consideró estar acá arriba como Dios. Y mire, y lo contrario hace Satanás. ¿Satanás qué hace? Subiré a lo alto. Allá arribita voy a subir. Donde está el trono de Dios. O sea, Satanás es lo contrario. Quiere subir. Ego, altivez, soberbia. Pero Jesús es todo lo contrario. Anonadarse es despojarse. Jesús no tomó consideración, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios. No, él sencillamente se despojó, fue hacia abajo. Y él se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta lo más bajo. Porque no tan solo él tomó una condición de hombre, sino que él murió en la peor, ¿cómo se puede decir?, juicio humano. Él fue latigado, escupido y fue muerto como un peor criminal y de las muertes más sangrientas y más sufrientes de toda la historia. Entonces, él dice que se hizo en su condición de hombre, se hizo esclavo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. O sea, él dice que él tomó totalmente la copa que el Padre le preparó, una copa de dolor. Imagínese al padre ver a su hijo morir. Imagínese cuánto no sufrió Rocío ver a sufrir a su hijo por los dolores que tenía. O si usted tiene un hijo, yo cuando tenía a mis hijos pequeños con fiebre, yo llegaba a llorar cuando los veía mal. Yo prefería yo enfermarme, pero no ellos. Imagínese el padre, el dolor que sintió al ver a su hijo siendo destrozado en una cruz. Porque no fueron así heriditas chiquititas, no. A él lo azotaron, le rajaron su carne, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon. Imagínense el dolor que él sintió en esa cruz. O sea, él no tan solo se despojó de sus atributos, sino que él tomó una total actitud de humillación hasta lo sumo. Fue tanto hasta lo sumo que dice que él llegó hasta las partes más bajas de la tierra. Dice que estuvo en el centro del corazón de la tierra. Él dice que le predicó a los espíritus encarcelados. O sea, él llegó hasta la Hades, hasta lo más profundo. Porque acuérdense que él murió y al tercer día resucitó. Y muerte de cruz, una muerte la más vil de toda la historia. Por lo cual, mire, por la actitud que tuvo Jesús, ¿sabe lo que hizo el Padre? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesucristo de Nazaret es tan glorioso, tan poderoso, que los demonios huyen. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y eso es lo que nos da el poder, amados. En la cruz hay poder. Porque así dice la Escritura, que para los gentiles es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando usted muere a su ego, a su yo, a su justicia propia, cuando usted empieza a morir a sus propios deseos para hacer la voluntad del Dios el Padre, en realidad usted vive en gozo y vive en la exaltación del Padre, porque el mismo Padre te exalta. Por eso que dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para exaltarte, pero es importante que usted aprenda a obedecer a Dios y a su palabra. Y para eso uno necesita humillarse. Uno necesita, ¿qué cosa? Someterse.
a su palabra. Y es lo que hizo Cristo. Cristo se humilló hasta lo sumo. Él se despojó de todos sus atributos, porque ustedes conocen los atributos de Dios. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipotente, que todo lo puede. Eterno, que Él dice no tiene ni principio ni final. Después vamos a tener un estudio de todos los atributos de Dios, para que y Jesús se despojó de todos esos. Se despojó por amor a ti, por amor a mí. Dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Si el Padre dice que rechazó a su Hijo por amor a mí, porque estaban pasando todos mis pecados en esa cruz. Todas mis maldades, todas las maldiciones, toda la hechicería, brujería, todo lo malo que nosotros hemos hecho, yo y mis padres, todas esas maldiciones las llevó Jesús en la cruz. Y cuando usted entra a esa revelación de lo que hizo Cristo, que Él murió en una cruz por ti, por mí, para darnos salvación y vida eterna, vale la pena morir. Morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nuestra autosuficiencia, el decir yo tengo la razón. Tenemos que aprender a someternos a Cristo, someternos a su palabra, aprender a escuchar su voz, decir Señor, no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y eso, amado, requiere tiempo con Dios para poder entender y escuchar su voz en lo que Él quiere. Bueno, aquí vamos a ver los nombres divinos de Jesús, porque mire, hay muchas religiones que dicen que Jesús lo ven como el Hijo de Dios, pero lo ven en una forma así como minimizado, que un ángel, que aquí vamos a ver realmente cuáles son los versículos bíblicos en los que usted se va a respaldar, porque mire, hay muchos testigos de Jehová que dicen que Jesús era el Hijo de Dios y que no era Dios, no es Dios. Los mormones dicen lo mismo y varias sectas dicen lo mismo. Entonces usted tiene que tener respaldo bíblico. Vamos a ir a la palabra Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará. Y su nombre es, miren los nombres que tiene el niño que va a nacer. Admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí claramente le dice Dios, Dios fuerte, Padre eterno. Imagínense que a un niño que nos es nacido, que se le dice Padre eterno. ¿Se da cuenta que Jesús es Dios y que Dios está en el Padre? ¿Se da cuenta ahí de la Trinidad o la unicidad que refleja esto? Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, y él no tendrá fin. Entonces acá podemos ver, amadas, que claramente nos está hablando de Jesucristo como Dios, como Padre eterno. Porque un niño nos es dado, hijo nos fue dado. Ahí está hablando de Jesús. Ahora vamos a hablar que el Padre lo llamó Dios. Vaya a Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Mire lo que nos dice. Más del Hijo dice. Más del Hijo dice. ¿Quién dice esto? El Padre. Más del Hijo dice. Oh Dios. Aquí el Padre le está diciendo a su propio Hijo. Oh Dios. Por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está declarando que es Dios y que gobierna, porque el cetro, ¿quién lo tiene los cetros? Los reyes. Cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí se da cuenta que por eso que el Padre dice que tiene complacencia con el Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es obediente en todo. Y cuando usted está en Cristo, usted entra en esa complacencia. Usted le agrada a papá, porque usted está cumpliendo lo que a Dios le agrada. Por eso que es importante aprender a entender esa palabra cuando nosotros vivimos en Cristo. Ahora, todos fallamos, no somos perfectos enseguida, pero cuando usted descubre a Cristo dentro de ti, usted comienza a vivir en gozo y en paz. Y no es por un esfuerzo humano suyo, es porque usted entró en creer que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe, que usted le cree a Dios. Y también nos dice la palabra que esta es la obra que Él quiere y está pidiendo de nosotros, que le creamos a Él.
Cuando usted cree en Cristo y usted cree que Él está dentro de ti porque tú lo recibiste con todo tu corazón, Él se empieza a manifestar en tu vida. Es Él que se manifiesta cuando tú le entregas todo, cuando tú te rindes, cuando tú dejas que la presencia del Espíritu te gobierne, cuando dejas que la presencia del Espíritu hable a tu vida. Y es maravilloso, amado, aprender a vivir en el Espíritu. Por eso que dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal en ustedes. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Preferir las cosas del cielo, porque ahí vamos a tener una victoria total. También los ángeles le llamaron Dios. Vamos a Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo llamará su nombre? Emanuel. ¿Qué significa qué cosa? Dios con nosotros. Se da cuenta que acá el nombre significaba que era Dios con nosotros. Acá los ángeles también están diciendo Dios con nosotros. También en Isaías 7:14, si usted va a Isaías 7:14, nos dice la palabra, por tanto el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo llamará su nombre? Emanuel. Emanuel, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué significa Dios con nosotros? También los apóstoles lo llamaron Dios. Y aquí por ejemplo, Juan también lo llamó Dios. Y eso está en Juan 1:1, cuando nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabe qué significa el verbo? La palabra viva. Cuando el Padre estaba creando el universo con el Hijo, el Espíritu Santo, cuando digo hagamos al hombre, ¿se acuerda? Está hablando de que los tres estaban ahí en la creación. Y en ese momento, cuando se estaba creando todo, era la palabra. La palabra era Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el verbo de Dios, Él está vivo. Él es lo que ejecuta, lo que dice el Padre. Hágase la luz y se hizo la luz. Que de la tierra aparezcan las plantitas. Ahí estaba el verbo, ahí estaba Jesús creándolo todo. Entonces, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta que aquí habla de la Trinidad? Esto es algo maravilloso. Cuando usted comienza a entender y comprender que el Padre está en el Hijo y el Hijo el Espíritu. Por eso que dice que el Espíritu estaba sobre las aguas. Y dijo Dios, hagamos, y dijo Dios. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que Él está en el principio, en todo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es, es la carne, es la encarnación del Hijo, del Padre, de Dios. También en Juan 5:20. Cuando usted empieza a entender esto, amado, usted se enamora más de Cristo. Usted comienza a entender, Él es invencible, Él es todopoderoso y yo estoy con Él, Él está conmigo. Entonces usted comienza a vivir como una vida más victoriosa. Juan 5:20 nos dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Y aquí nos damos cuenta cómo el Padre y el Hijo están en una comunión perfecta. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero y estamos en Él, verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amada, entonces usted decláralo, yo estoy en el verdadero, yo estoy en Cristo y yo tengo la vida eterna. Este es el verdadero Dios. ¿Se da cuenta que aquí claramente lo dice 1 Juan? Este es el verdadero Dios. ¿Quién? Jesucristo. Y usted y yo estamos en el verdadero, en Jesucristo. Así que le vamos a pedir, Dios, danos entendimiento de esta verdad. Que yo estoy en Cristo, que usted está en Cristo. Y en Cristo tenemos la victoria. También Tomás lo dijo. Si usted se va a Juan 20, Juanito, ¿cierto? Los evangelios, Juan 20:28 nos dice, entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se da cuenta que está bien clarito?
Señor mío y Dios mío. También el apóstol Pablo en Romanos 9:5 nos dice así: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Pablo también declaró del cual vino Cristo y Él es el Dios de todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces usted ahora puede declarar y saber, como la escritura, que quién es Jesús es Dios. No tan solo es hijo de Dios, como algunas otras religiones lo quieren como minimizar, como un Dios chiquitito. No, Él es Dios. Después, Pedro también lo afirmó. Vamos a segunda de Pedro 1:1. ¿Por qué es importante yo darle harto versículo para que a usted le quede claro? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta que también le dice Dios y Salvador Jesucristo? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, amados, que Jesús es Dios, es hijo de Dios. Mire, fue llamado hijo de Dios como 40 veces. Ahí están todos los versículos para que usted después lo lea. Jesús es llamado hijo de Dios todas esas veces. ¿Se da cuenta? Ahora, en Mateo 26:63, no sé si Raquel lo puedes leer, por favor, o buscarlo, Mateo 26 del 63 al 64. ¿Cuánto? Mateo 26, 63, 64. ¿Lo encontró? Mm, ahí se me conviene. 26, 64. Sí. Mateo 26, 63, 64. Ah, sí. Pero Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viviendo sobre las nubes del cielo. Exactamente. Bueno, aquí aparece Hijo de Dios 40 veces. Ahí usted después lo va a ver. El Padre también lo llamó hijo. Este es mi hijo amado en cual tengo complacencia cuando él se bautizó. Y en varios versículos vamos a ver algunos. Por ejemplo, Mateo 17:5, porque el otro ya lo habíamos leído. En Mateo 17:5 nos dice así: mientras él aún hablaba, una nube de la luz de los cubrió, y aquí una voz desde la nube que le decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él Mm. oíd. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Padre a ti, iglesia? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿A quién? Al Hijo, a Jesús de Nazaret. Escuchémoslo. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Lea los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Leamos su palabra. Bueno, los ángeles también lo llamaron hijo de Dios, cuando le dieron la anunciación a María. Los apóstoles también lo llamaron hijo de Dios. Él mismo se llamó hijo de Dios, Juan 5:25. Vamos a leer algunos versículos. Juan 5:25 nos dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. Aquí él también se declaró hijo de Dios. Ahí bueno, usted, están todas las referencias bíblicas, usted las puede buscar y se va a dar cuenta. Otros también lo llamaron hijo de Dios. El centurión, por ejemplo, le dijo hijo de Dios. Los escribas, algunos también lo llamaron hijo de Dios. Hasta los demonios lo llamaron hijo de Dios. Usted me dice, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, vamos a Lucas 4:41. Dice: también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. O sea, aún los demonios lo identificaron. Y ahí, bueno, sale todas las referencias bíblicas. También al Señor se le llamó Jehová. En primera de Crónicas 2:8, me parece que es, el nombre del Señor es el equivalente al nombre de Jehová
del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a buscar ese versículo, a ver si lo encontramos. Primera de Crónicas, me parece que es. No sé si es. No, Primera Corintios, perdón. Primera Corintios 2:8, dice así. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, ¿cómo lo llaman también? Señor, el Señor de la gloria. El Padre también lo llamó Señor, Hechos 2:36. Entonces, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Señor. ¿Qué significa Señor? Es el Lord, es el que gobierna. Dice, el Padre lo llamó Señor, Hechos 2:36. Vamos a buscar Hechos 2:36, que nos dice así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo también lo llamaron Señor. Los profetas también lo llamaron Señor. Mateo 3:3. Mateo 3:3, que le dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Isaías también lo declaró en esta profecía y también Juan el Bautista. Declarar el camino del Señor. ¿Se da cuenta? Los apóstoles lo llamaron Señor. Bueno, ahí vemos muchos versículos que le decían Señor. Juan 20:28, que nos dice. Entonces Tomás también, ahí lo que leímos anterior. Señor mío, Dios mío. Los ángeles también lo llamaron Señor, Lucas 2:11. Lucas 2:11. Que os has nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Entonces Jesús se le llamó, ¿qué cosa? Dios, Hijo de Dios, Señor, Cristo. ¿Se da cuenta de los nombres? Otros también le llamaron Señor, los ciegos, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, quiero ver. El leproso, Ananías también lo llamó Señor. También se le llama el primero y el último. ¿Qué significa el primero y el último? El alfa y el omega. Es como el A y la Z. Él es el primero en todo y es el último. O sea, ¿qué significa eso? Que Él es eterno. Él revela su título en Apocalipsis 1:17. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios? Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Se da cuenta de esa expresión? Jehová se revela en Isaías con ese título, en Isaías 41:4. También en Isaías 41:4 nos dice la palabra, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los posteros. Aquí se da cuenta que Jehová también estaba diciendo yo el primero, yo el postero, y Jesús que le dijo a Juan en Apocalipsis, yo soy el primero, yo soy el último. O sea, aquí está hablando de Jehová Padre, está hablando de Jesús. O sea, Jesús también se le identificaba como Jehová. ¿Se da cuenta? El primero y el último. También en Isaías 44:6, si usted va a Isaías 44:6, nos dice, así dice Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién será su Redentor? Jesús. Mire, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Mire cómo dice, así dice Jehová, Dios, ¿cierto? Y su Redentor, ¿quién es nuestro Redentor? Jesucristo. Y después dice, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se da cuenta que está todo unido en este versículo, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Están todos los títulos del primero y el último. También en Isaías 48:12
Isaías habla mucho del Mesías, del Cristo, de Jehová, del Padre, habla mucho de la unidad que existe en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Isaías 48:12, mire lo que nos dice. Óyeme, Jacob, tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postero. ¿Se da cuenta que él se da ese calificativo? Porque aquí más bajito dice, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. O sea, aquí está hablando de la grandeza de Dios. O sea, Jesús estaba ahí midiendo todo con el palmo de su mano la tierra. El alfa y el omega. ¿Se da cuenta? Que también habla del alfa y el omega, como eran las letras que existían en el griego, ¿no es verdad? Que es lo mismo de decir el primero y el postero. Y el otro versículo, número 6, el que es el presente, el que era, el que está en tu pasado, y el que ha de venir, el que está en tu futuro. O sea, el Señor está desde el momento de tu vientre, en el momento que fuiste concebido, en el momento que tú balbuceabas cuando eras guagua, cuando caminabas, en el momento de tu procreación, en el momento cuando te casas, en el momento hasta cuando usted muere, en la eternidad, Él es tu Dios. Él es siempre tu Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes, acá están hablando de la gloria del Señor, en la que le decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Imagínense que esos seres celestiales lo glorificaban dando estas palabras. Santo, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta que dan la misma referencia de Cristo, del Padre, de Jehová? Entonces, aquí usted puede tener ese fundamento cuando haga un testigo Jehová y le quiera decir que Jesús era un Dios chiquito. No, Jesús estaba en el Padre y está en el Hijo, en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo. Juan 5:22. Le doy harto versículo bíblico para que le quede claro. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él envió. ¿Se da cuenta que el Padre le da la honra al Hijo y al Hijo al Padre? Por eso es que es tan importante entender esto, para que usted pueda tener esa claridad de quién es Jesús. Y ahora vamos a ver los atributos que posee Jesucristo, los atributos divinos, para que usted le quede clarito. El primer atributo es la eternidad. ¿Qué significa la eternidad? Que nunca muere. Es el atributo que define a Dios como el único ser que no tuvo principio ni va a tener final. Isaías 9:6, que lo leíamos recién. Yo soy el primero, yo soy el postero, que dice que niño nos es nacido, hijo nos es dado, que el principado sobre su hombro se llamará, y él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús es eterno, y aquí están todos estos versículos bíblicos para que usted lo lea, que ahí aparece que él es eterno. Pero vamos a leer otro versículo para que usted le quede más clarito. Miqueas, que este está acá, Miqueas 5:2. Dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aquí está hablando de la eternidad de Cristo, de su inmortalidad, algo perpetuo. Entonces, Jesús también es eterno. Y ahí están los otros versículos. Inmutable, ¿qué significa inmutable? Es el atributo por medio del cual se despoja de todo cambio. No solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósito y promesa. Está libre de todo aumento y disminución, crecimiento o decadencia en su ser. Su conocimiento y planes, sus principios morales y sus designios permanecen para siempre. Él es justo y Él nunca va a cambiar de su justicia. Él es santo y Él nunca va a cambiar de su santidad. Él es verdadero, nunca va a cambiar en su veracidad. Mire lo que dice en Hebreos 1:12. Él es inmutable. Hebreos 1:12.
y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí nos está dando cuenta de que Dios no cambia en su amor, en su fidelidad, en su justicia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aquí nos dice, se da cuenta que Él es el mismo. También nos está hablando de su inmutabilidad a Jesucristo. Otro atributo, omnipresencia. ¿Qué es lo que es omnipresencia? Es el poder estar en todas partes al mismo tiempo. O sea, mi señor está con Raquel allá en México, está conmigo acá en Antofagasta, está con Rocío, está con mi esposo. O sea, Él está en todo momento, en todo lugar. No está limitado ni por distancia o por espacio. Mira lo que dice en Juan 3:13. Juan 3:13 nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo eso? Nadie subió al cielo sino ¿quién? El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ¿cómo? Subió, bajó y que está. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando que Él está arriba del cielo, bajó a la tierra. ¿Se da cuenta o no? Una vez se dice, es que no entiendo mucho porque a veces nuestra mente es limitada, pero Dios, Jesucristo aquí está hablando de que Él está en todas partes también, su omnipresencia. Y vamos ahora a Mateo 18:20. Mire lo que nos dice ahí, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, cuando usted y yo nos juntamos a orar, ¿quién está con nosotros? Jesús. Jesús se hace presente, porque Él es omnipresente. Él está y ocupa todo, no está limitado ni por la distancia ni por el espacio. Es omnisciente, que es el poder y la capacidad de saberlo todo. Nada le es oculto. En su potestad, Él conoce todas las cosas. Sabe hasta lo profundo de su corazón. Vamos a Colosenses 2, del 2 al 3, dice, para sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo están todos los tesoros de qué cosa, de la sabiduría y del conocimiento. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Juan 16:30. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Esto se lo decía un discípulo, que Jesús sabía todas las cosas. ¿Se da cuenta? Y bueno, ahí está el otro versículo para que usted también los lea y los ratifique con la palabra. Número 4, omnisciencia. ¿Qué es lo que es la? Es el de saberlo todo. Y el otro es la omnipotencia. Significa que es todopoderoso, todopoderoso. Lo leímos en Apocalipsis 1:8. El que era el de a venir, el Dios todopoderoso. Mateo 28:18. Vamos a ir a Mateo 28:18, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Toda potestad. Jesucristo vino a darte el entendimiento de que Él tiene todo el poder y la capacidad de Dios para hacer todas las cosas visibles e invisibles. Habla de una total capacidad. Mire lo que dice Filipenses 3:21. Vamos a Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Jesús puede con su poder sujetar todas las cosas. Y que dice que nos va a transformar nuestro cuerpo de humillación. O sea, este charque de Estoy choqueada. que a veces se enferma, el Señor lo va a transformar
a su semejanza. ¡Qué maravilloso! Lo otro, que Él es preexistente, o sea, Él existe desde antes. Cuando Mm, estaba creando todas las cosas, las visibles, las invisibles, ya el Señor las conocía y las creó todas. mm, Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nos habla de su preexistencia, de cómo Él existía desde antes. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza y usted y yo somos ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y esa palabra preeminencia habla de influencia, de primer rango, habla de ocupar el primer puesto, de ser el primero. Entonces, se da cuenta que Jesucristo ya nos dejó las pisadas. También Juan dio testimonio de Jesús. En Juan 1:15 nos dice así. Juan 1:15 nos dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo les decía, el que viene después de mí es antes de mí. El que viene después de mí es antes que mí. ¿Por qué dice antes? Porque él, Jesús, existía desde antes. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Usted y yo tomamos de la plenitud de Cristo. ¿Y qué tomamos de la plenitud de Cristo? Gracia. Yo tomo gracia de Cristo. Tomo su poder, tomo su presencia a través de su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo hermoso que es esta palabra? Juan 8:56. Vamos a ver ahora Juan 8:56, que nos dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo que Jesús entonces antes de Abraham? Pues sí. ¿Se acuerdan cuando en Génesis dice que Abraham vio a dos ángeles, venían tres varones, después está, visitantes. después está hablando con Jehová, después está hablando con dos ángeles? Ahí se formó algo que se llama teológicamente una teofanía. Es decir, Jehová se manifestó quizá en hombre, profeta, y ahí mismo también había manifestación angelical. Entonces, y esa persona que se manifestó, dicen que era Cristo, porque Abraham vio ese día. ¿Se da cuenta, no? Qué maravilloso, ¿eh? Mm, Qué maravilloso. También Jesucristo tiene existencia propia, que tiene su origen en sí mismo y que es independiente de todas las cosas. Juan 5:26. Miren lo que dice en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se da cuenta que Él tiene vida en sí mismo? Y tiene poder también para dar vida, como lo dice en Juan 5:21, un poquito más arriba, que nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí podemos ver un resumen, que Dios Padre es eterno, el Hijo también, que es inmutable, que no cambia, el Hijo también, que es omnipresente, y el Hijo también, que es omnisciente, que es omnipotente, que existe, que tiene existencia, vida en sí mismo y tiene poder para dar vida. ¿Se da cuenta? Todos estos versículos, ahí aparecen todos los versículos para que usted después lo pueda leer y lo pueda analizar. Se le atribuyen también oficios divinos como creador. Es aquella actividad propia de Dios en la que da origen a todas las cosas. ¿Quién es el creador? Dios. Bueno, que como dice en Juan 1:3. Miren lo que dice en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá hay este versículo es claro, cuando habla de que Él es creador de todo. Y ahí están
otros versículos más para que usted los analice. Cómo Jesucristo también es creador. A Jesucristo se le rinde adoración. Bueno, también es preservador y sustentador de la vida. Que Él manifiesta su capacidad para sostener y mantener todas las cosas creadas. Y acá dice que Jesucristo también se le adoró. La adoración, por ejemplo, a los hombres es rechazada. Por los ángeles es rechazada. Pero por Jesucristo es aceptada. Cuando Mateo se acercó a Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío, él dobló su rodilla y adoró. Entonces, aquí Jesucristo, él dejaba que lo adoraran porque él es Dios. No como los hombres, como los apóstoles, cuando lo querían adorar. Y decían, no, somos sencillamente hombres. Pero Jesús no. Él aceptó la adoración. Y aquí usted puede ver los versículos bíblicos para que usted los analice, porque son varios, para que usted lo pueda leer y escudriñar. Jesucristo es de origen divino. Es el unigénito del Padre, procedió del Padre. Jesucristo es igual al Padre en su naturaleza divina. Jesucristo como hombre, el Padre era mayor. Así dice en Juan 14, 28. Vamos a Juan 14, 28. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me aman, os habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho. Bueno, aquí está hablando, el Padre es mayor que yo. Él está dando la realeza a su Padre. Pero él procedió del Padre, es el unigénito del Padre. Aquí están los otros versículos para que usted los medite, los pueda leer. Usted y yo tenemos una necesidad de su divinidad, porque el plan de salvación está en Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo, amados, es el que murió en una cruz por ti, por mí. Dice que Él padeció para llevarnos a salvación. Jesucristo, de hecho, dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación viene, amado, en la invocación de Jesucristo, que es un nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo, amado, formamos parte de eso. Por eso que acá, si usted se empieza a analizar estos versículos de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesucristo se entregó por completo a nosotros, en amor. Jesucristo pagó un alto precio por ti y por mí en aquella cruz. Él se dejó escupir, abofetear. El mismo Hijo de Dios vino y nos dio vida eterna. Mire lo que le dicen Hechos 13:47. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y usted y yo, amadas, somos portadores de Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados cristianos, ungidos por Él, para dar a conocer su amor y su grandeza. O sea, es bonito este estudio, ¿no? De Cristología. Podemos entender mejor su amor, entender lo que Él hizo en aquella cruz, que el mismo Dios se hizo hombre. Que porque de tal manera Dios amó, te amó de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, amado, es el que quizá muchos lo repiten, pero analicemos profundamente de lo que Él nos ha dado por amor. Así que yo le invito a orar. Amado Padre, gracias por esta palabra. Y yo te pido que tú puedas tocar los corazones de tus hijos, Señor. Que puedan entender y comprender el gran sacrificio de amor que tú hiciste por amor a nosotros. Que tú te despojaste. Que tú, Señor, te anonadaste, te humillaste hasta lo sumo y una muerte de cruz. Tú te humillaste hasta lo más recóndito, Señor. Tú te humillaste hasta el Hades, hasta el infierno mismo fuiste, Señor, por amor a nosotros. Tú viniste, Señor, a darnos salvación y vida eterna. Señor, abre nuestro entendimiento y corazón para amarte, para que la presencia de tu Espíritu Santo nos enseñe cada día cómo humillarnos, cómo ser más como tú, Señor, que se manifieste más tú en nosotros. Necesitamos que tú, mi Señor Jesucristo de Nazaret, gobiernes. Queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas y que tú gobiernes y que traigas unidad en tu iglesia y en tu pueblo. Te amamos, Jesús de Nazaret. Eres maravilloso, eres glorioso, eres todopoderoso y no hay otro como tú, Señor. Príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Eres hermoso, Padre. Te amamos, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Padre, en tu nombre Jesús, y su pueblo dice
Amén. Amén.